Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Yalile Mendoza, estudiante del Instituto Universitario Sucre y actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de la carrera de contabilidad. Una vez más, esta materia está impartida por por el economista Osvaldo Lor y yo les voy a hablar sobre el tema del impuesto a la renta. Como bien sabemos, como concepto principal, el impuesto a la renta es un impuesto que se aplica a los ingresos de las personas de las empresas. Este impuesto es algo directo, lo que significa que se aplica directamente a ellos como tal. Entonces, el impuesto a la renta es una fuente de ingresos para los gobiernos que se utiliza para financiar servicios públicos como educación, salud, seguridad y defensa. Entre uno de esos objetivos que tiene como prioridad hacia el impuesto a la renta son la recaudación de impuestos para el gobierno. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto a la renta es una fuente importante de ingresos para el gobierno porque se utiliza para financiar los servicios públicos como educación, salud, seguridad y defensa que anteriormente ya lo había mencionado. Entonces, también otro objetivo es res- eh, redistribuir la riqueza, que en sí este impuesto a la renta puede utilizarse para distribuirlo de esta manera, la riqueza de forma más equitativa. En sí, que las personas con ingresos más altos pagan más impuestos que las que tienen un ingreso más bajo. Otro objetivo sería fomentar el ahorro y la inversión, que quiere decir que el impuesto a la renta puede utilizarse para fomentar el ahorro y la inversión de una manera de que las personas o ya sea las empresas puedan ahorrar más dinero si pagan menos sobre sus impuestos de los ingresos obtenidos, ¿verdad? Entonces, eh, sobre esto saldría una base imponible, que sería el impuesto a la renta, ya que de la base imponible es el conjunto sobre todo lo que se aplica al impuesto, los ingresos que se incluyen en la base imponible. Por lo tanto, entre las bases imponibles tenemos los siguientes puntos que sería el ingreso de los trabajadores. Uno de ellos es que al ingresar los trabajadores que obtienen un salario o los sueldos o las pensiones y las prestaciones sociales. Como otro punto sería otro ingreso, el ingresos de capital, que los intereses, los dividendos y las ganancias de capital. Estos serían uno de los puntos también, ingresos de actividades empresariales en donde también obtendríamos la ganancia de las empresas. En fin, también como tipos impositivos, el impuesto a la renta varía en función a los ingresos del contribuyente, que quiere decir que en general los tipos impositivos son los más altos para las personas que con mayor ingresos más alto. Esto se debe a que se considera que la persona que con ingresos más altos pueden ganar más impuestos sin sufrir un impacto significativo en la vida cotidiana, ¿no? En el nivel de su vida, porque en donde se darían para las deducciones y excepciones, que vendría a ser que entre las deducciones y las excepciones o ingresos que se pueda restar de la base imponible para calcular el impuesto a la renta, al impuesto a pagar, perdón. Y también las deducciones son gastos que se pueden deducir de la base imponible. O sea, algunos ejemplos de deducciones son las contribuciones a la seguridad social, las aportaciones a planes, pensiones y las inversiones en vivienda, como también entre las excepciones son ingresos que no se incluyen la base imponible. Algunos ejemplos en excepciones son las pensiones por invalidez, también las ayudas sociales y las ganancias de capital. Que
esto se deriva de las ventas de la vivienda habitual. En la forma de pagos, hablaríamos pagos a la cuenta, que serían los pagos que se dan al impuesto a la renta, que se deben realizar durante el año en curso, no en sí, porque los pagos a cuenta que se realizan serían, esto se haría para evitar que los contribuyentes tengan que pagar una gran cantidad de impuestos en declaraciones a la renta, porque en sí los pagos a cuenta, estos se calculan en función de que los ingresos previstos con los ingresos previstos del contribuyente, y sería una forma de declarar, darles la declaración a la renta, lo que vendría en sí que dándole la declaración a la renta, este documento se debe presentar al gobierno para informar los ingresos y los gastos del contribuyente. La declaración a la renta se puede calcular del impuesto a pagar. Entonces, la declaración a la renta debe presentarse en un plazo determinado, porque si usted no lo presenta en un plazo determinado a la renta, digamos, una suposición, un 30 de junio en el año, esto le podría obtener eh, varias dificultades, como sanciones también, ¿no? Entre unos de ellos, ya que los contribuyentes que no presentan las declaraciones o rentas en fechas inexactas, esto puede, como le dije anteriormente, causar sanciones porque por el gobierno, ya que las sanciones las dan ellos y pueden ser muchas de una forma económica que te sancionen o ya sea penalística. Bueno, según yo tengo establecido algo aquí por un guión por artículo sobre el impuesto a la renta, que en el artículo 2 me da el concepto, voy a hablar sobre el concepto de lo que es el impuesto a la renta, y sería que, bueno, esto se da como sujetos pasivos del impuesto a la renta, voy a hablarlo así, para personas naturales, sucesiones indivisas y también sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en Ecuador. Como primer punto, digamos, es personas naturales, que esto se define como personas naturales a cualquier individuo que ejerza actos de comercio, siempre y cuando sea mayor de edad y no tenga impedimentos legales. En las sucesiones de indivisas es un grupo de personas naturales que obtienen ganancias a razón de una herencia. Es decir, la sucesión indivisa se determina, se termina cuando se dicta la declaratoria de herederos o posteriormente la ganancia incluida en los ingresos de cada uno de estos integrantes. En sociedades, nacionales o extranjeras domiciliadas en Ecuador, también se considera que es la unión de sociedades de dos o más personas con fines comerciales y que obtienen legalmente una personería, ¿no? Es decir, jurídica, con la capacidad de ejercer el derecho y contraer obligaciones, también con una función, con un nombre comercial o ya sea en una razón social. Por otro lado, em, se podría decir que el impuesto a la renta tiene los sujetos activos, el sujeto pasivo, ya. Y como también entre el Código Tributario viene a decir que en el artículo 23 el impuesto a la renta, el Código Tributario, es el ente público acreedor del tributo, en donde saldría el sujeto activo, que es el Estado administrativo a través del SRI. Y en el sujeto pasivo, como lo menciona el artículo 4, son sujetos pasivos del impuesto a la renta a las personas naturales, las sucesiones indivisas, como lo mencioné, las sociedades nacionales y extranjeras. Entonces, en el artículo 24 sobre el Código Tributario es la persona natural, ya sea jurídica, que según la ley esté obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias. También
vemos que el impuesto a la renta, como definición, lo podemos decir así, como definición es considerado un impuesto directo, es decir, grava a los ingresos y no se puede trasladar a otras personas. ¿Por qué? Porque adicionalmente es progresivo, ¿no? En el caso de personas naturales, lo que significa que tienen un mayor impuesto causado a las personas con mayores ingresos. Eso que quede muy claro, cumpliéndose el principio de la progresividad, así como también se cumple el principio de la equidad eh, vertical y horizontal. O sea, se da que por el otro lado, para el caso de las sociedades, el impuesto a la renta es proporcional, exclusivamente lo que significa que dada una base imponible, se aplica una tarifa establecida. En el artículo de la Constitución de Objetivos de Política, en el 284, eh, se dice que en el literal uno se asegura que una década de distribución del ingreso y de la riqueza nacional hay entre la población, que quiere decir que entonces establece lo que viene a ser referente al artículo 5 de los principios tributarios, que el régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad y proporcionará una introactividad. Entonces, para poderlo hablar sobre temas más específicos de ingresos de fuentes ecuatorianas o de ingresos obtenidos en el exterior, se dice que en el ingreso de fuentes ecuatorianas eh, son obtenidos ya sean por medios de títulos gratuitos, loterías, herencias, donaciones y entre otros, ¿no? También se pueden, los ingresos de fuentes ecuatorianas también se pueden obtener a título onerosos, como quien dice, provenientes del trabajo, de capital o de ambas fuentes, ya sea de servicios, de profesionales, de rendimientos financieros, de negocios y etcétera. O sea, que puede decir entre muchos más porque ya que los ingresos obtenidos en el exterior se dan por personas naturales mm, que se encuentran domiciliadas en el país o también por sociedades nacionales. Ya, en el artículo 98 se da una definición, se establece que la sociedad comprende la persona jurídica, o sea, la sociedad, de hecho, el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes autónomos son dotados y no son de personerías jurídicas, sino también salvo los que están constituidos por las instituciones del Estado siempre y cuando los beneficios sean de dichas instituciones, ¿no? El consorcio de empresas, la compañía, tenedores de acciones que consoliden sus estados financieros y que de estas formas, con su subdiarias o afiliadas, se podría decir, el fondo de la inversión o cualquier entidad eh, puede tener una carente de personería jurídica que constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los miembros de esta asociación. Entonces, para dejarlo un poco más claro, se dice que el objetivo del impuesto aquí es que el impuesto a la renta grava los ingresos de fuentes ecuatorianas que obtienen las personas naturales o las sociedades, como bien es cierto sean las nacionales o extranjeras, como resultado también de sus ejercicios, ¿no? Impositivo, ya que es anual, comprender el periodo que se va a dar del 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
cuando la actividad generadora, se dice, ¿no?, que la renta se inicie en la fecha posterior del 1 de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. Porque todos tenemos muy claro eso, que se da desde enero, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre que se cierra el año. Ya, en los ingresos de fuentes ecuatorianas se podría mencionar los percibidos por los ecuatorianos y extranjeros, lo que dicta en el artículo 11. Porque en sí las excepciones del impuesto a la renta en las personas naturales son para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta. Estas exoneradas exclusivamente los ingresos contenidos entre lo que es el artículo 9 y de la ley de régimen tributario del interno, los cuales, o sea, en los cuales hay excepciones del impuesto a la renta establecido en el Código de la Producción, como también hay muestraría, o sea, se muestra una tabla de actividades en donde se realizan actividades económicas en territorios ecuatorianos que pueden ser profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, también puede ser de exportaciones, entre también otras. Y en las actividades desarrolladas en el exterior, que pueden ser por ecuatorianos extranjeros pagados por personas naturales, sociedades nacionales, con una entidad un organismo que se dé en un sector público, ¿no? O en otra tabla también sería que los ingresos provienen de utilidades, devoluciones, como lo había mencionado, sobre las sociedades, eh, por lo que entre los ingresos financieros son el rendimiento financieros de intereses. Entre otros, las reglas legales de los derechos del uso de las marcas y otras prestaciones analógicas sobre lo que es la derivada de las explotaciones de territorio nacional o en la propiedad de industria o intelectual, para poderle entender un poco que no es considerable ingresos grabados aquí como impuesto a la renta en el Ecuador. Los que cumplen con la siguiente característica serían, o sea, los ingresos que están percibidos por personas naturales, entre ellos los no residentes en el país y los remunerados o honorarios que son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos para el impuesto a la renta de estas sociedades. Y en las secciones entre lo que es las excepciones del impuesto a la renta de personas naturales, también se puede ver que los intereses percibidos por personas naturales o por sus depósitos de ahorro a la vista, ya sea pagado por entidades del sistema financiero del país, también son exentos a las personas jubiladas conforme con el Código de Trabajo, que es la ISPOL, también la ISBA o el IES, y que así estos pensionistas del Estado, como lo que es el Montepío, la asignación por gastos de mortuorías también, o fondos de reservas, y entre otros, o sea, similares. Los ingresos provenientes de los premios de loterías, también sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia, ya sea de Guayaquil, y la Fe de Alegría, porque por lo tanto los ingresos provienen de otras organizaciones que están sujetos a los impuestos a la renta. Entre los viáticos se considera a los funcionarios y empleados de las instituciones del sector privado por razones inherentes a su función y cargo, ¿no? Porque los gastos de viajes, los hospedajes y entre otros. Los generados por la exonación ocasional, que viene a ser de inmuebles, acciones o participaciones. Adicionalmente, la enajación no puede superar las
superar 2 transferencias al año. O sea, esto tiene un límite y no puede ser más. También los rendimientos por depósito a plazo fijo pagados por las instituciones financieras nacionales. Como beneficios, personas naturales o sociedades, exceptos a instituciones del sistema financiero, que eso quede muy claro. Entre una de las condiciones es la inversión realizada a hacer un plazo fijo o en los títulos de valores, la renta fija negociadas o en la bolsa de valores. La inversión también, como pueden recordarlo, el depósito, deben ser originalmente emitidos por un plazo de 1 año o más. En las excepciones del impuesto a la renta a sociedades, estas son aquellas que son más utilizadas por las distintas organizaciones legalmente constituidas. ¿Qué quiere decir? Legalmente constituidas, o sea, son sus bienes o ingresos que se destinen a sus fines específicos y solemne en la parte que, o sea, solamente sea la parte que se invierta directamente en ellos. Ex- Exentas también de las declaraciones y pago al impuesto a la renta eh, estatales y amparos en la Ley de Educación Superior. También, por otro lado, siempre que no se desarrolle actividades empresariales o operen de negocio en marcha, también pueden ser exentas las declaraciones y pago del impuesto que están a la renta, como antes lo mencioné, porque ya que tiene característica, calculando también después del impuesto a la renta, a favor de las sociedades nacionales o extranjeras o personas naturales no residentes en el Ecuador. Estas también están exentas. La clase de declaraciones y pago del impuesto a la renta están exoneradas los ingresos establecidos entre convenios internacionales. Las excepciones del impuesto a la renta establecido en el Código de la Producción son los intereses de préstamos concedidos, los salarios dignos, exoneración de pagos, sería lo del impuesto a la renta en el desarrollo de inversión de nuevas productividades. Por otro lado, en deducción al impuesto a la renta. Esto se da ya que en el artículo 10 de la LRTI nos dice que la ley, o sea, lo que significa esto es que la ley tributaria permite que existan deducciones sobre esto, sobre la utilidad de las actividades económicas, de los sujetos pasivos, las deducciones que se pueden utilizar son costos y gastos que se han realizado, ¿no? Con el objetivo de obtener, mantener o mejorar el sujeto del pago del impuesto a la renta. También entre las deducciones de los ingresos sujetos al pago del impuesto a la renta son los costos y los gastos imputables al ingreso que se encuentran debidamente sustentados porque en este se da un comprobante de venta que cumplan los requisitos establecidos, como lo que es los intereses de deudas contraídas con motivación del giro del negocio, ya sea porque no son deducibles los intereses en la parte de que no exceda la tasa para estar autorizado en sí, ya que por el directo del Banco Central del Ecuador, así como tampoco los intereses y costos financieros de créditos externos no se registrarán en el Banco Central del Ecuador. Entre lo que es los gastos antes de los gastos personales. Antes de los gastos personales, vamos a hablar sobre lo que es debidamente de los gastos personales. Vamos a hablar sobre lo que se viene. Que ya que, o sea, el gasto personal son los efectuados por los propios, esto se efectúa por los propios contribuyentes, porque ya sea ya sea sus hijos, su esposa, hijos de menores de edad o, o tengan
alguna discapacidad, siempre y cuando que no poseen ingresos grabados con el impuesto a la renta, serán deducibles hasta un máximo de un 50% porque del ingreso, ya que de este ingreso grabado, sin que sea dicho que el 50% sea mayor al 1.3 veces de la fracción grabada con tarifa cero, lo que se es del impuesto a la renta. En, en milésimas, para así decir que la fracción básica bien, vendría a ser lo que es lo de la vivienda, la educación, la vestimenta, la alimentación y la salud. Por otro lado, entre lo que viene a ser de gastos de vivienda, se considera que los gastos de vivienda son los que voy a mencionar, ¿no? Arriendo es un único bien inmueble que se utiliza para la vivienda. Los intereses de préstamo hipotecario, estos se otorgan por instituciones autorizadas, destinadas con la ampliación, porque se dan remodelaciones, se, se dan restauraciones, se dan adquisiciones y construcciones en donde se ve una única vivienda. En este caso, digamos, serán pruebas suficientes para certificar y estar conferidos por la Constitución y que otorgue el crédito, porque o el debido respectivo reflejo en los estados que se viene, ya sea en la cuenta o libreta. El impuesto predial es el único bien inmueble también en el cual habita que sea de una propiedad adicionalmente, porque en lo que incluye los gastos destinados a la adquisición de construcción, remodelación, ampliación y mejora de mantenimiento de una vivienda, esto se da por los pagos que por concepto, ¿no? Conceptos, gastos básicos incluyen. En estos gastos básicos también sería lo que es el agua, la electricidad, teléfono, la luz, o sea, pagos de condominio. Es un único inmueble en donde tiene que ver algo por el impuesto a la renta que se debe dar, que es la vivienda. Se considera también el gasto lo que es a la educación, sería las matrículas y pensiones, por otro lado, las útiles y textos. También adicionalmente, en el acuerdo a la circular de la Dirección Nacional, predice que incluye los gastos relacionados con las enseñanzas que se reciben nuestros hijos, ya sea por derechos de grados, los útiles, los textos, el cuidado infantil, uniforme, transporte, o sea, se habla de transporte escolar y también intereses de créditos educativos que dan otorgados institucionalmente debidas, que estos créditos son autorizados en sí. Lo que viene en gasto de salud se considera los gastos de salud que son los medicamentos prepagados adicionalmente también incluyen los gastos para el bienestar físico y ya sea mental. Otro de los gastos que se considera también exclusivamente pagados son las compras, los alimentos, las pensiones alimenticias, debidamente que están sustentadas en la resolución, la compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados, todo esto conllevan a lo que es la alimentación. Los gastos de vestimenta también se considera gasto de vestimenta, los realizados por. Y entre los gastos de vestimenta se consideran también realizado cualquier tipo de prenda de vestir menos accesorios, nada de esas cosas, no tienen nada que ver aquí lo que conlleva el impuesto a la renta. Y por última parte, lo que se refiere a la base imponible del impuesto a la renta en las personas naturales son los ingresos ordinarios y extraordinarios. También eso sería menos las devoluciones del descuento de los costos, gastos y deducciones. Quedaría un igual de la base imponible que viene a ser del impuesto a la renta. En lo que es las personas bajo relación de dependencia,
serían los ingresos ordinarios y extraordinarios, menos los aportes personales, ya sea del IES y los gastos personales. Restándole esto saldría igual de una base imponible del impuesto a la renta con ingresos bajos en relación de dependencia. Y por otro lado, lo de que es personas de tercera edad con discapacidad, esto se da a 2 veces la fracción básica, es decir, los, esto de aquí se multiplicaría por 2 para que le dé un resultado, o sea, de una base imponible. Quede claro, ¿quiénes deben pagar el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se paga, o sea, las personas naturales o no residentes, también organizadores de loterías, rifas, impuestos y similares. Las personas naturales que no tengan residencia en el país y otorguen ingresos por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, pagarían la tarifa única prevista para las sociedades sobre la totalidad del impuesto del ingreso percibido. En las organizaciones de loterías, como mencioné, ya sea de rifas, apuestas o cosas así similares, con excepciones de los organizados por parte de la Junta de Beneficencia y de la Fe de Guayaquil y de la Fe de Alegría, deberán pagar la tarifa única prevista, ya que por las sociedades sobre las utilidades, los beneficios, pagarán el impuesto único de un 15%. Es sobre el valor de cada premio recibido en dinero o en especie que sobrepase una fracción básica no grabada del impuesto a la renta de personas naturales o sucesiones indivisas, debiendo las ganadores de de estos agentes, cómo actuar en las retenciones del impuesto a la renta. Las personas naturales también no residentes, las que no tengan residencia en el país o tengan ingresos por servicios ocasionados, ya sea prestados. También, como conclusión del impuesto a la renta, esto se da que el impuesto tiene un impacto significativo en la economía, porque los gobiernos utilizan este impuesto para, para financiar sus servicios, ya sea públicos, redistribuirlo de la riqueza y fomentar el ahorro para así obtener una inversión, porque los contribuyentes debemos conocer los principios básicos del impuesto a la renta para poder cumplir con las obligaciones tributarias que nos ameritan. La importancia que tiene el impuesto a la renta es que debido a que se presenta una de las principales fuentes de ingreso para la economía en el país, lo que se refiere a Ecuador, ya que esto tiene que verse reflejado en un gasto público con una disminución ya sea considerable dentro de lo que es el presupuesto federal de lo que es el egreso. Porque si bien es Porque si bien es cierto, al no pagar la multa por el incumplimiento que presenta la declaración del impuesto, es de un 5% de los impuestos sin pagar por cada mes. Aparte de que el mes de que se demora en presentar dicha declaración del impuesto, la multa no supera, en sí no supera el 25% de sus impuestos sin pagar. En conclusión, y para finalizar sobre el tema del impuesto a la renta, una de las conclusiones adicionales, como les mencionaba, era que el impuesto a la renta es un impuesto muy complejo porque tiene muchas implicaciones para los contribuyentes. Es importante muchas veces consultar con un profesional de impuesto para obtener asesoramiento sobre cómo cumplir con las obligaciones tributarias. Y para finalizar, aquí la conclusión es que los gobiernos pueden utilizar el impuesto a la renta, también es para alcanzar una variedad de objetivos económicos y sociales. Yo les agradezco antemano por su atención y espero tengan un poquito más
de conocimiento, que se asesoren sobre el tema que es muy importante debido a los impuestos tributarios. Muchas gracias.